Hola a todos, ¿qué tal estáis? Vamos a ver las magnitudes proporcionales. Para ello tenemos que distinguir entre magnitudes directamente proporcionales e inversamente proporcionales. Practicaremos con algunos ejemplos y por último veremos cómo son las gráficas de este tipo de relaciones. Comenzamos. Decimos que dos magnitudes son proporcionales cuando son o directamente proporcionales o inversamente proporcionales. Son directamente proporcionales cuando al aumentar una de ellas al doble, triple, cuádruple, quíntuple, la otra aumenta en la misma medida. Y si lo que hacemos en vez de aumentar es disminuirla, pues la otra también disminuye en la misma medida. Por ejemplo, si la disminuimos a una tercera parte, a una mitad, a una cuarta parte, la otra disminuye también en la misma medida. Es decir, que hay una relación directa porque si aumentamos una, la otra aumenta, o si disminuimos una, la otra disminuye, y además de forma proporcional. Si la aumentamos al doble, la otra aumenta al doble. Si la disminuimos a la mitad, la otra disminuye a la mitad. Decimos que dos magnitudes son inversamente proporcionales cuando al aumentar una al doble, al triple, al cuádruple, la otra disminuye de forma inversa, es decir, a la mitad, a un tercio, a una cuarta parte y así sucesivamente. Lo mismo pasa si en vez de aumentar la disminuimos. Si disminuimos una a la mitad, a una tercera parte, a una cuarta parte, la otra aumentará al doble, triple y así sucesivamente. Es decir, que también actúan de forma proporcional pero inversa. Bien, vamos a pasar a ver algunos ejemplos para practicar un poquito. Comenzamos con los ejemplos de directamente proporcionales. El número de caramelos que compras y el precio son magnitudes directamente proporcionales. Eso podemos verlo, por ejemplo, imaginemos que compramos 40 caramelos y eso nos cuesta 10 euros. Si compramos el doble de caramelos, ¿qué pasará con el precio? ¿Que aumenta también al doble? Pues evidentemente. Es decir, que si aumentamos una magnitud al doble, la otra aumenta también y en la misma medida. Si por el contrario, en vez de aumentar, disminuimos a la mitad, en vez de 40 compramos 20, pues en vez de 10 euros nos va a costar la mitad también, 5 euros. Es decir, que si disminuimos a la mitad, nos va a costar la mitad. Eso nos está dejando claro que son dos magnitudes directamente proporcionales. Si aumento, aumenta y además de forma proporcional, al doble y al doble. Bien, vamos a otro ejemplo y dice así. El tiempo que dejas abierto un grifo y los litros que expulsa. Pues va a pasar lo mismo. Si dejamos el grifo abierto el doble de tiempo, pues vamos a obtener que ha expulsado el doble de litros. Si lo dejamos abierto el triple de tiempo, va a expulsar el triple de litros y así sucesivamente. Con lo cual, son magnitudes directamente proporcionales. Otro ejemplo, el peso de un pescado y su precio. Con esto pasa lo mismo. Si vamos a una pescadería y compramos unos kilogramos de pescado, si compramos el doble, nos van a cobrar el doble. Si compramos el triple, nos van a cobrar el triple. Si compramos la mitad, la mitad. Y así sucesivamente. Con lo cual también son magnitudes directamente proporcionales. Siguiente ejemplo, el número de horas que estudias y la nota que obtienes. ¿Qué piensas? Pues que no, ¿verdad? No tiene nada que ver. Puede ser que estudies el doble de horas y saques la misma nota o un poquito más, pero no el doble. Evidentemente, incluso si has sacado un 7 y estudias el doble de horas, no vas a sacar un 14. No tiene sentido, ¿verdad? Bien, vamos a ver ejemplos de las inversamente proporcionales. La velocidad y el tiempo en el que realizas un trayecto. Si vas a una velocidad, por ejemplo, a 60 km/h y tardas en realizar un trayecto 20 minutos, si aumentamos la velocidad al doble, ¿qué pasará con el tiempo? ¿Llegaremos antes o después? Pues sí, llegaremos a la mitad de tiempo. Si aumentamos la velocidad al doble, el tiempo en llegar disminuye a la mitad, es decir, que actúan de forma inversa. De la misma forma, si decidimos ahora, en vez de a 60 km/h, reducir la velocidad a la mitad, pues en vez de tardar 20 minutos, tardaremos el doble, ¿verdad? 40 minutos. Es decir, que si disminuimos a la mitad, esta magnitud, la otra aumenta al doble. Por lo tanto, actúan de forma inversamente proporcional. Vamos a ver más ejemplos.
El número de obreros y el tiempo en finalizar una obra. Pues también la relación es inversamente proporcional. Si aumentamos el número de obreros al doble, van a terminar la obra en la mitad de tiempo. Si disminuimos el número de obreros a la mitad, pues evidentemente van a tardar el doble en hacer la obra. Se supone que estos obreros trabajan todos de la misma forma. Así que sí. Las personas que levantan un objeto y la fuerza que debe de hacer cada una de ellas. Imaginaos que hay un grupo de personas levantando un objeto que pesa mucho. Si ahora hay el doble, pues tiene que ejercer cada una de ellas la mitad de esfuerzo. Efectivamente, son inversamente proporcionales. Y ya por último, la altura de una persona y su peso. Evidentemente, ahí tampoco hay relación ni directa ni inversamente proporcional. Puede ser que una persona crezca al doble de altura, siendo pequeñito, de pequeño a mayor, pero su peso no tiene por qué aumentar al doble, ni a la mitad, ni nada de eso. Así que no hay relación ni directa ni inversa. Bien, y ya por último vamos a ver cómo son las gráficas de estas relaciones. Comenzamos con las magnitudes directamente proporcionales y lo vamos a hacer con el ejemplo de los grifos, es decir, el tiempo que dejas un grifo abierto y los litros que expulsa. Supongamos que un grifo en un minuto abierto al máximo expulsa 10 litros. Vamos a crear una gráfica en la que en el eje X vamos a poner los minutos que está abierto el grifo y en el eje Y vamos a poner los litros que expulsa el grifo. Por ejemplo, en un minuto expulsa 10 litros, ¿ok? En 2 minutos expulsará el doble, 20 litros. En 3 minutos expulsará el triple, 30 litros. En 4 minutos, 40 litros y en 5 minutos, 50 litros. Fijaos cómo es esta gráfica. Si unimos los puntitos, nos sale una línea recta. Y eso va a pasar con cualquier ejemplo. Así que anotamos. La gráfica de las magnitudes directamente proporcionales es una línea recta. Bien, vamos ahora a la gráfica de las inversamente proporcionales. Y para ello vamos a hacer el ejemplo del número de obreros y el tiempo en finalizar una obra. Supongamos que un obrero solo tarda 50 días en hacer esa obra. Hacemos lo mismo en unos ejes de coordenadas. En el eje X ponemos el número de obreros y en el eje Y el número de días que tarda. Entonces, un obrero tarda 50 días. Ahí tenemos coordenadas 1,50. 2 obreros tardarán la mitad, 25 días. Ahí está, 2,25. 3 obreros, un tercio de 50, y eso es aproximadamente 17. 4 obreros será una cuarta parte de 50, es decir, 12,5. 5 obreros, una quinta parte de 50, es decir, 10 días. Y ya por último, si aumentamos el número de obreros a 10, pues el número de días se reduce a una décima parte, es decir, a 5 días. Tendremos ese puntito y si unimos todos los puntos nos va a quedar una gráfica decreciente que se va acercando poco a poco al eje X. Este tipo de gráficas son las asociadas a problemas con magnitudes inversamente proporcionales. Todos los ejemplos que hemos visto antes, su representación gráfica será de esta forma. Pues eso es todo. Espero que lo hayáis entendido y os haya gustado. Nos vemos en la siguiente clase.